Recientemente se conmemoró un aniversario más de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Al menos en México, todo está al rojo vivo dentro de una polémica acerca de si deberíamos celebrarlo o no. Hay posturas desde el gobierno mexicano que pretenden descolonizar, ese término usaron, la historia. Por otro lado, un partido de extrema derecha en España le está exigiendo a México homenajes dignos y estatuas dignas para Cristóbal Colón. Mientras esa polémica sigue desarrollándose, yo les voy a contar en esta ocasión 16 datos que quizá desconocíamos acerca de Cristóbal Colón. El último que les voy a contar plantea que tal vez no llegó el 12 de octubre de 1492. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? No se sabe a ciencia cierta dónde nació. Es cierto que los historiadores coinciden en que Colón nació en algún lugar de la República de Génova, que se localizaba al norte de Italia, pero no existe la seguridad de que haya nacido justamente en la ciudad de Génova. Pudo haber sido en algún otro pueblo de la región. 2. Tampoco se sabe cuándo nació. No existen datos exactos del día o del mes. Hay quienes plantean que su nacimiento ocurrió entre agosto y octubre del año 1451, pero hay quienes incluso lo ubican en octubre de 1450. Aún no se encuentra alguna evidencia que aporte la fecha exacta. 3. Era el mayor de 6 hermanos. Cristóbal Colón tuvo 4 hermanos varones. Bartolomeo, quien por cierto también se convirtió en explorador y se unió a Cristóbal durante algunos años. Giovanni, Pellegrino y Giacomo. También tenía una hermana llamada Bianchinetta. 4. Tuvo 2 hijos. El mayor de sus hijos se llamaba Diego y cuando creció siguió los pasos de su padre, convirtiéndose en almirante, para luego desempeñarse como virrey y gobernador de las Indias. Posteriormente, la esposa de Cristóbal Colón murió o tal vez lo abandonó. Los historiadores no se ponen de acuerdo y debido a ello, Colón tuvo otro hijo fuera del matrimonio. Este segundo hijo se llamaba Fernando. 5. Es muy probable que su primer viaje no haya sido al Nuevo Mundo. Si bien hay capítulos desconocidos en la vida de Cristóbal Colón, hay datos que sugieren que pudo haber estado involucrado en un ataque contra barcos españoles en las costas del norte de África. También se dice que su primer viaje largo ocurrió en 1474 cuando fue contratado para una expedición a la isla de Chios en el mar Egeo. 6. Colón nunca quiso demostrar que la Tierra era esférica. En realidad lo que pretendía era encontrar otra ruta hacia la India y Asia, región con la que se hacía mucho comercio y cuya ruta rodeando África era muy larga. En realidad ya se sabía que la Tierra era esférica desde los antiguos griegos. Por cierto, tengo un buen video sobre la teoría de la Tierra plana. 7. Colón no fue el primer explorador en descubrir América. Las evidencias históricas señalan al vikingo Leif Erikson como el primero en llegar a América. Por cierto, tengo un video en el que les cuento esta historia completa. Colón se quedó con una recompensa. Los relatos que todos conocemos señalan que fue Rodrigo de Triana, el marinero vigía que se encontraba en la Pinta, quien después de la medianoche gritó: ¡Tierra a la vista!, cuando divisó la isla de Guanajaní. Bien, de acuerdo con los historiadores, los reyes católicos, quienes financiaron esta expedición, habían ofrecido 10,000 maravedíes, una gran recompensa al primer hombre que viera tierra. Sin embargo, Rodrigo nunca vio un centavo, ya que Colón argumentó que él la había divisado primero. De hecho, afirmaba que él
Colón había visto la noche anterior las luces de la isla. En México a eso le llamamos ser gandalla. 9. Hizo 4 viajes al Nuevo Mundo. No olvidemos que el primer viaje de Colón a nuestro continente y que conmemoramos cada año concluyó el 12 de octubre de 1492, cuando finalmente llegó a la isla de Guanajaní, en las Bahamas, a la que bautizó de inmediato como San Salvador. Sin embargo, realizaría 3 viajes más. En 1493 regresó a la isla La Española, la que hoy integran Haití y República Dominicana. En 1498 visitó Trinidad y un poco de las costas sudamericanas para finalmente, en el año de 1502, llegar a Panamá, en lo que sería su último viaje. 10. Nunca supo que descubrió un nuevo continente. Esto se los he platicado en otros videos. En realidad, Colón nunca tuvo la seguridad de a qué tierra llegó. Murió pensando que tal vez se trataba de otra región de la India, que no se conocía hasta ese momento. La incertidumbre lo acompañó hasta la tumba. Fue hasta viajes posteriores que se fueron trazando mapas y algunos exploradores plantearon la posibilidad de que se tratase de otro continente desconocido. Uno de ellos era Américo Vespucio. Tengo un video en el que les cuento toda la historia. 11. Colón murió en la pobreza. Pese a todas las riquezas y la venta de esclavos, Colón fue también sancionado y encarcelado por subordinación a la corona española. Debido a esto, también le quitaron sus tesoros y sus privilegios. 12. Tenía muchos esclavos. Debido a que las tierras descubiertas no tenían riquezas o gemas preciosas, recordemos que llegó a islas y apenas si llegó a tocar algunas costas del continente. Bueno, Colón vio a los nativos del lugar como los recursos más valiosos. Ya desde su primer día en el Nuevo Mundo, dio instrucciones a su equipo para que tomaran a 6 nativos como sirvientes. Durante sus viajes, ordenó que miles de nativos, a los que llamaba indios, fueran enviados a España para ser vendidos o que permanecieran en la isla y trabajaran para su tripulación. Este negocio se le cayó pronto cuando la corona decidió que los nativos eran sus súbditos y no sus esclavos. Aún así, la esclavitud continuó largo tiempo. 13. Sus restos están dispersos. Su cuerpo fue transportado varias veces a través del océano, por lo que los historiadores creen que sus restos se encuentran esparcidos entre el Viejo y el Nuevo Mundo. 14. El Distrito de Columbia en los Estados Unidos lleva ese nombre en homenaje a Colón. Así es, pese a que el explorador nunca pisó tierra en lo que hoy son los Estados Unidos, varias ciudades, ríos y puntos de referencia en ese país han sido nombrados como Columbia en honor a Cristóbal Colón. De hecho, desde el año 1892, el presidente Benjamin Harrison estableció el día oficial de la celebración de su desembarco. 15. En la mayor parte de Hispanoamérica, la celebración del 12 de octubre se llama el Día de la Raza. Sin embargo, en otras naciones han adoptado otros nombres. Por ejemplo, en los Estados Unidos, de lo cual acabamos de hablar. El día se llama Columbus Day o Día de Colón, el cual se celebra el segundo lunes de octubre. En Chile se llama Día del Encuentro de Dos Mundos y en Argentina Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En España también se le llama Fiesta de la Hispanidad. 16. Colón no llegó el 12 de octubre. A ver,
¿Por qué se afirma esto? Les cuento. El 4 de octubre de 1582, mucho tiempo después de la llegada de Colón, el Papa Gregorio propuso cambiar el calendario juliano. Por cierto, se llamaba así por el emperador Julio César, el cual seguía vigente desde la época de los romanos. Este cambio se debía a que ese calendario juliano era inexacto y ya traía errores de cálculo de tiempo. La imprecisión era de 11 minutos por año. Por lo tanto, para 1582, el calendario juliano ya traía acumulado un error de 9 o 10 días. Por lo tanto, para lograr ese ajuste al nuevo calendario gregoriano, el nombre era por el Papa Gregorio, en octubre de 1582 se pasó directamente del día 4 al 15. Es decir, los que se acostaron esa noche del 4 de octubre de 1582 despertaron al día siguiente y ya era 15. Para no meter a la historia en una serie interminable de confusiones, se decidió que las fechas pasadas ya no se cambiarían y se respetarían tal y cual fueron registradas. Sin embargo, y haciendo los cálculos astronómicos correspondientes, existe la posibilidad de que la fecha correcta en que Cristóbal Colón tocó tierra en el Nuevo Mundo fuera en realidad el 20 o 21 de octubre de 1492. ¡Qué confusión! Independientemente de lo que sintamos acerca de la llegada de los españoles a este continente, la realidad es que hoy somos lo que somos como consecuencia de esa mezcla. Tú y yo no somos los indígenas que habitaban esas tierras ni los españoles que llegaron a conquistarlas. Somos la mezcla de ambos habitantes. Así que decir frases como «nos vinieron a conquistar» carece de todo sentido. Nosotros ni siquiera estábamos aquí. Vaya, ni esta región era México ni España. Existía como tal en esos tiempos. ¿Hubo saqueos? Sí. ¿Hubo muertes y sufrimiento? Sí. Pero creo que si nos gusta tomar ejemplos de fuera, deberíamos revisar el ejemplo de los países de la Comunidad Europea, que supieron enfrentar y superar los agravios mutuos y unirse para fomentar su desarrollo regional. Nuestros países latinoamericanos estamos obligados a salir de esta adolescencia histórica y madurar por el bien de todos. Nuestra mirada debería estar enfocada al futuro y no a los acontecimientos de hace más de 500 años. ¿Qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.